Bueno, buenas noches y bienvenidos a esta nueva charla de Neurobus. Hoy tenemos aquí a Emilio Villán que nos va a hablar un poquito acerca de la epilepsia. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos y bienvenido Emilio y pues adelante. Listo, muy buenas noches a todos. Soy Emilio Viñán, estudiante de 10º semestre de la Universidad de La Sabana, y el día de hoy vamos a hablar sobre epilepsia. El contenido que vamos a topar en esta noche, vamos a primero ir a una pequeña introducción sobre cómo es la enfermedad, luego vamos a ir un poco a la fisiopatología, a cómo vamos a diagnosticar la epilepsia en el paso a paso, y finalmente vamos a dar un abordaje terapéutico de esta entidad. A manera de introducción, vamos a tener que la epilepsia es una enfermedad que puede afectar a todos los grupos etarios. Esto quiere decir que puede afectar desde los niños hasta los ancianos. Y va a ser sumamente frecuente y limitante, ya sea por las propias convulsiones o por las comorbilidades asociadas, ya sean trastornos psiquiátricos, emocionales o por las mismas reacciones medicamentosas adversas. Debido a la complejidad, pueden presentar errores comunes en el diagnóstico y por lo tanto en el tratamiento, lo cual aumenta como tal los costos, el riesgo de hospitalización, la morbimortalidad de los pacientes y el afecta la calidad de vida. También cabe recalcar que debido a pesar a los múltiples mecanismos de acción de los diferentes anticonvulsivantes que se han ido descubriendo en los últimos años, a pesar de eso se ha mantenido un pobre control de las convulsiones, lo cual vamos a ver más adelante. A la epilepsia la podemos definir como un desorden neurológico con predisposición para generar convulsiones, debido a una actividad neuronal sincrónica y exagerada, y la principal manifestación van a ser los signos objetivos y los síntomas subjetivos. ¿Esto qué quiere decir? Los signos objetivos son aquellas cosas que podemos ver, es decir, las alteraciones motoras, y los síntomas subjetivos son lo que nos va a referir el paciente, como alteraciones a nivel de los sentidos, ya sea alteraciones olfatorias, gustativas, en el tacto, o también otras cosas como puede ser una sensación de déjà vu. A manera de epidemiología, vamos a tener que el 10% de la población mundial va a presentar una convulsión en la vida. Vamos a presentar una incidencia de 67.8 casos por cada millón de habitantes al año y una prevalencia de 6.4 casos por cada 1000 habitantes. Para recordar, la incidencia es los nuevos diagnósticos en un periodo de tiempo, mientras que la prevalencia son los diagnósticos ya establecidos en un tiempo determinado. Además, tenemos que la epilepsia va a afectar más que nada a los países en vías de desarrollo. Esto se puede explicar a una mayor tendencia a neuroinfecciones, a traumatismos en el sistema nervioso central, ya sea por accidentes de tránsito, o también por traumatismos al momento del nacimiento. No tiene una diferencia entre sexo, afecta por igual a hombres y mujeres, y también vamos a tener que la incidencia y la prevalencia varía dependiendo del grupo etario. Como por ejemplo, la incidencia va a ser mayor en jóvenes y mayores de 50 años, mientras que la prevalencia en estos grupos previamente mencionados va a ser menor, pero la prevalencia va a ser mayor en la adultez. Tener en cuenta la mortalidad. Esto es sumamente importante, ya que se puede dar mortalidad por causas directas e indirectas. Por causas directas pueden ser la muerte súbita en la epilepsia, puede ser por quemaduras, por accidentes de tráfico, por caídas y por ahogamiento, mientras que las causas indirectas pueden incluir neumonía por aspiración, así como los efectos adversos de los medicamentos, que ya pueden ser medicamentos anticonvulsivantes o aquellos que nos sirven para controlar las comorbilidades de los pacientes, ya sean alteraciones emocionales o alteraciones psiquiátricas, y en este caso se puede aumentar en ciertos medicamentos un aumento de la obesidad y por ende también el riesgo cardiovascular. Dentro de la epileptogénesis, primero vamos a definir qué es esto. La epileptogénesis es el desarrollo de un tejido neurológico, el cual va a tener una predisposición a formar convulsiones. La información que nosotros tenemos se ha sacado a partir del uso de animales en diferentes estudios. El animal que generalmente se suele utilizar son los roedores, y se buscan aquellos también que tengan un sistema nervioso central similar al nuestro, o también que presenten convulsiones muy similares a la de nosotros. En estos roedores generalmente se busca aquellos que tengan unas convulsiones espontáneas, y en caso de no, se les induce mediante un traumatismo posterior al nacimiento o por alteraciones genéticas. Con esto hemos descubierto que el origen de la epilepsia va a ser multifactorial, ya sea por alteraciones a nivel del sistema nervioso central, por trauma, por infecciones,
por alteraciones genéticas, pero en la mayoría de los casos va a ser de un origen desconocido. A partir de esto se van a generar diversos mecanismos en los cuales se dan unos cambios patogénicos y compensatorios que alteran las conexiones neuronales y se pueden ver alteraciones genéticas y epigenéticas que van a ser tanto neuronales como extraneuronales, es decir, en el medio ambiente donde están viviendo las neuronas, así como en las células neuronales que están en el sistema nervioso central. Estas alteraciones, como ciertos ejemplos, podemos tener una plasticidad neuronal y glial, así como trastornos metabólicos, como puede ser una mayor entrada o un mayor influjo de sodio o de calcio, que va a generar una hiperexcitabilidad neuronal, por lo cual se va a desencadenar las convulsiones. La ictogénesis va a ser el proceso dinámico mediante el cual vamos a tener los cambios responsables de que se inicie, progrese y se termine una convulsión, así como el paso de un estado interictal a una convulsión como tal. Y ya vamos a ver qué es esto del estado ictal. La etiología puede ser variable. Pueden ser por causas estructurales, como pueden ser accidentes cerebrovasculares, tumores, también por genética, como son aquellas relacionadas con alteración del gen SCN1A. Este está relacionado con las epilepsias mioclónicas. Y también podemos tener alteraciones infecciosas, como pueden ser infecciones virales, bacterianas, parasitarias, como pueden ser la neurocisticercosis, también en el caso de bacterianas un absceso cerebral, o en infecciones virales una encefalitis herpética. Alteraciones metabólicas, como pueden ser deficiencia del canal o el transportador GLUT1, inmune como la esclerosis múltiple y la encefalitis autoinmune, así como causas desconocidas que van a ser la mayor cantidad de casos. Entrando a ciertas definiciones, vamos a tener que se puede tener una epilepsia o una convulsión, mejor dicho, focal o generalizada. Esto nosotros vamos a tener los gráficos que ven en la parte inferior. En el del lado izquierdo vamos a tener que esta es una convulsión focal, en la cual se origina en una parte específica del cerebro y posteriormente puede o no generalizarse. Mientras que una convulsión generalizada vamos a tener que depende de las conexiones tálamo-corticales que se están demostrando aquí y por lo tanto va a afectar a ambos hemisferios de manera inicial, mientras que los focales solo afecta a un hemisferio. En caso de que la convulsión no cuadre en ninguna de estas dos, va a quedarse como no especificada. Y también con esto ya vamos a comenzar a definir qué es el ictal. El ictal como tal lo vamos a llamar a la convulsión. Entonces tenemos un momento previo a la convulsión y un momento posterior a la convulsión, a los cuales se les denominan preictal y posictal. Pero también tenemos un periodo de tiempo entre dos convulsiones en donde el paciente va a permanecer asintomático, que es el estado interictal. En este estado interictal podemos tener dos cosas, que pueden ser los picos epileptogénicos y las oscilaciones de alta frecuencia, las cuales ya les voy a explicar a más detalle en la siguiente diapositiva. Y otro aspecto fundamental que tenemos que tener en cuenta es la muerte súbita en epilepsia. Esta muerte súbita en epilepsia va a tener una mayor relación con aquellas convulsiones tónico-clónico generalizadas, especialmente en aquellos pacientes que presenten múltiples convulsiones en el día. Como tal, un estatus también puede ser un aumento de esta muerte súbita en epilepsia, y existen ciertos factores protectores, como puede ser una adecuada terapia farmacológica y la vigilancia nocturna de nuestro paciente. Entrando a los picos epileptogénicos, vamos a tener aquí una representación gráfica de las neuronas principales que van a ser glutaminérgicas, que son los círculos más grandes. Y los círculos más pequeños van a ser las interneuronas GABAérgicas. Adicionalmente, vamos a tener que en esta parte de aquí, este cuadrado, van a ser las alteraciones en el ambiente neuronal que van a estar asociadas también con la epilepsia o con las convulsiones. Entonces, de manera normal, tenemos que tener en cuenta que también los picos epileptiformes pueden estar presentes en las personas sin enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a tener que las neuronas principales van a tener un hiperflujo de calcio, con lo cual se van a van a tener una hiperrespuesta, y esto va progresando, se activan las interneuronas, pero posteriormente de manera normal se pueden silenciar.
Y en este punto vamos a tener que en aquellas personas que no tengan enfermedad puede ser hasta un factor protector contra las convulsiones. Pero, ¿qué es lo que pasa con la epileptogénesis? Vamos a tener que estas ondas lentas posterior a la hiperactividad neuronal no van a estar presentes, con lo cual vamos a tener que los receptores AMPA y NMDA no se van a inactivar y esto va a seguir progresando, progresando, progresando. Se van a reclutar más neuronas, se reclutan las interneuronas hasta que se dé la convulsión como tal. Y posteriormente se va a tener el estado posictal, en el cual ya se tiene como el silenciamiento de estas neuronas que se activaron de manera anómala. Este primer patrón que vemos, en el cual se comienza con las neuronas principales y luego las interneuronas, se puede ver en la epilepsia mesial temporal. Dentro del abordaje, ¿cómo lo vamos a hacer? Como cualquier otro paciente. Primero que nada con la historia clínica, pasando al examen físico y luego con las ayudas diagnósticas que nosotros podemos tener, como puede ser el electroencefalograma y las imágenes y los paraclínicos. Dentro de la historia clínica, nos vamos a centrar muy bien en detallar cómo fue el preictal, el ictal y el posictal. En el caso del preictal, determinar qué estaba haciendo el paciente, si es que está haciendo algún tipo de actividad, si tuvo algún tipo de detonante de la convulsión o si tuvo algún tipo de alteración, de trauma o algo que estuvo relacionado con el desarrollo de este evento. Dentro del ictal, determinar muy bien cómo fueron los movimientos del paciente, si es que fue un movimiento generalizado de todo el cuerpo, si es que solo afectó a una parte, a un miembro, si es que tuvo alteración del estado de la conciencia, cuánto duró, y en el posictal, cómo quedó el paciente después de la convulsión. Es decir, se pudo despertar o pudo continuar con sus actividades de manera normal después de que paró la convulsión, o si quedó con alteración del estado de conciencia, si es que necesitó un tiempo para recuperarse, entre otras. Dentro de los antecedentes, también nos tenemos que fijar mucho en los antecedentes familiares de epilepsia, de convulsiones febriles, y también preguntarle al paciente por aquellas características que pueden pasar desapercibidas, pero también pueden ser sugestivas de convulsiones, como puede ser un déjà vu. En este caso, este déjà vu va a durar más de 5 segundos y va a ser sumamente desagradable para el paciente, lo cual le diferencia de un déjà vu fisiológico. También podemos tener alteraciones gastrointestinales como un disconfort epigástrico y posteriormente también podemos tener alteraciones neurosensoriales, como pueden ser alucinaciones olfatorias o visuales o gustativas. Acordarnos que las alucinaciones son a partir de elementos que no están presentes, a diferencia de las ilusiones, que sí son de cosas que nosotros estamos viendo, que están en nuestro medio de verdad, pero pues nosotros interpretamos de una manera diferente. Posteriormente, en el examen físico, vamos a buscar aquellos marcadores epileptogénicos, como puede ser una mordedura lateral de la lengua, que la diferencia de una mordedura por síncope, ya que en estos pacientes que se desmayan, generalmente cuando caen tienden a morderse la punta de la lengua. También buscamos ciertos rasgos dismórficos de algunas enfermedades, como puede ser el síndrome de Down, que ya vamos a ver en la siguiente diapositiva ciertas imágenes. Y también alteraciones secundarias a la propia convulsión. Acordémonos que el paciente puede perder el estado de la conciencia, se puede caer, se puede golpear, puede tener algún tipo de traumatismo. También inclusive en algunos niños se puede presentar por el propio espasmo muscular, se pueden presentar fracturas costales o vertebrales. Y en el caso del electroencefalograma, nosotros lo vamos a utilizar como un apoyo diagnóstico. Él no va a dar por sí solo el diagnóstico de la convulsión y se realiza generalmente tras la segunda convulsión que presenta el paciente. En caso de que nosotros tengamos un electroencefalograma negativo, pero tengamos una alta sospecha diagnóstica, se puede hacer un electroencefalograma con privación de sueño, el cual nos va a ayudar a determinar un 15 a 35% más de casos que tengamos de epilepsia o de convulsión en el cual no necesitamos una ayuda diagnóstica. Dentro de las imágenes y paraclínicos, en aquellos pacientes con una convulsión de novo, es decir, que tuvo una reciente aparición, siempre tenemos que hacerla. Vamos a comenzar, de ser posible, con una resonancia, la cual va a ser sumamente superior a la tomografía. Se ha determinado que aproximadamente el 52% de alteraciones que se detectaron en la resonancia no fueron capaces de estar detectadas en el TAC. Y también ciertos paraclínicos, como puede ser un cuadro hemático, glicemia, electrolitos y la punción lumbar.
Esto va a depender mucho del contexto del paciente, ya que la punción lumbar no la vamos a mandar a todos, pero sí en aquellos que nosotros estemos sospechando una neuroinfección, es decir, aquellos pacientes que estén febriles o que tengan algunos signos y síntomas sugestivos. Aquí están ciertos de los rasgos dismórficos que les estaba hablando. Aquí tenemos los pacientes con las características usuales del síndrome de Down, pero también tenemos que buscar otras enfermedades, como puede ser el síndrome de Storch-Weber, en el cual va a ser una angiofibromatosis plaquimeningia, esto quiere decir que afecta a las meninges más gruesas, en la cual va a presentar esta mancha color vino porto en la cara. Esto va a ser llamado un nevus flavius, ya que tiene una forma de llama. También tenemos que tener en cuenta la neurofibromatosis, en la cual vamos a tener las manchas café con leche o también los amartomas en el iris. Y finalmente vamos a tener también la esclerosis tuberosa, en la cual podemos tener angiofibromas a nivel de la cara y también ciertos fibromas a nivel del lecho periungual. Ahora, vamos a comenzar con el diagnóstico. Primero el paso a paso. Vamos a determinar en primer lugar si es que es una convulsión o una mímica de la convulsión. En segundo lugar, si es que es no provocada, refleja o sintomática aguda. En tercer lugar, la podemos diagnosticar ya como tal, como una epilepsia. Y en cuarto, ya la clasificamos como tal. Acordarnos que de manera transversal siempre se tiene que buscar la etiología y las comorbilidades que puede presentar el paciente. Estos pacientes pueden tener alteraciones emocionales o psiquiátricas como pueden ser depresión, ansiedad y también la reacción de medicamentos adversos en caso de que ya esté con un tratamiento. Entonces siempre estar muy atento de eso. Primero que nada, ¿es una convulsión o una mímica? Entonces, vamos a ver las características del evento y el contexto del paciente. Esto nos va a permitir diferenciar de aquellos diagnósticos diferenciales que están enlistados aquí, como una migraña, un ataque de pánico, un accidente isquémico transitorio, síncope, tic, entre otros. Entonces, nosotros nos tenemos que centrar muy bien en la historia clínica y sacar muy bien los datos que nos puede referir el paciente y en caso de que nosotros no podamos hablar muy bien con él, ya sea porque es un niño, ya sea porque perdió la conciencia mientras estuvo el evento, tratar de ver si es que alguien lo logró observar y si es que esa fuente de información es confiable. En segundo lugar, es la convulsión no provocada, refleja o sintomática aguda. ¿Esto qué quiere decir? Una convulsión no provocada es aquella que no tenga un factor desencadenante, sino que se dio de manera espontánea. La refleja es aquella detonada por un estímulo específico, como ciertas características del ambiente, ya sea por luces, frío, o también ciertos ruidos. Y también vamos a tener una convulsión sintomática aguda, las cuales pueden ocurrir ya sea dentro del proceso de alteración del sistema nervioso central o cerca del tiempo en el cual se dio esta alteración, como en el caso de una ACV. En tercer lugar, ¿ya lo podemos definir como una epilepsia? Para poder hacer esto, vamos a tener en cuenta estos tres parámetros. En primer lugar, son pacientes que ya han tenido 2 o más convulsiones que no han sido provocadas y que están separadas por más de 24 horas, o son pacientes con una convulsión no provocada, pero tiene un riesgo de más del 60% de probabilidad de convulsiones futuras en los próximos 10 años. ¿Esto cómo lo hacemos? Lo hacemos mediante examen físico, ya sea un examen neurológico en el cual encontramos alteraciones a nivel de las imágenes o factores predisponentes como pueden ser un antecedente familiar de epilepsia o de convulsión. Si es que tenemos uno más de estos, vamos a tener que ellos son pacientes que tienen una alta probabilidad de recurrencia de las convulsiones y hasta también es importante comenzar el tratamiento en ellos. Y finalmente tenemos aquellos pacientes con una o más convulsiones en el contexto de un síndrome epiléptico bien definido. Siempre tenemos que tener en cuenta los antecedentes que sugieren las convulsiones neodiagnosticadas, como ya les había mencionado, como puede ser el déjà vu, las alteraciones gastrointestinales o también las alteraciones neurosensoriales que nos puede referir el paciente. Vamos a comenzar con la clasificación. Entonces, ya el paciente con una convulsión, ¿cómo la vamos a clasificar? ¿Va a ser de inicio focal, generalizado o desconocido? Para poder determinar el inicio tenemos que estar más del 80% seguros acerca de cómo comenzó. Esto lo podemos sacar mediante la clínica o mediante los paraclínicos que nosotros estamos pidiendo pues, en nuestro manejo. Entonces, si es que es focal, luego vamos a determinar si es que perdió o no la conciencia. Y luego vamos a determinar si es que fue de un inicio motor o no motor. Ahorita vamos a ver cuáles se incluyen. Y para terminar, ver si es que se generalizó o no.
En el caso de que sea una convulsión generalizada, vamos a determinar solo si es que es motora o no motora. ¿Por qué? Porque vamos a asumir que la mayoría, o por no decir todas las convulsiones generalizadas, ya tienen una alteración del estado de la conciencia. Y en caso de que no encuentre o no podamos determinar con certeza cuál de estas dos fue, la vamos a dejar como un inicio desconocido. Pero tenemos que estar pendientes de otros eventos convulsivos o de buscar más datos para poder definirlas en alguno de los otros dos grupos. En caso de que no, se va a mantener como no clasificada. Si es que tenemos un inicio focal, listo. ¿Se alteró o no la conciencia? Luego fue de inicio motor. ¿Cuáles pueden ser? Puede ser una convulsión focal atónica, clónica, con automatismos, espasmos epilépticos, mioclonías, o no motoras, como pueden ser alteraciones del comportamiento, alteraciones cognitivas, emocionales o sensoriales. Ahorita vamos a hablar con mayor detalle de cada una de estas, entonces no se preocupen. Le vamos a tener un inicio generalizado, que puede ser motor, ya sea tónico, clónico, la unión de los dos que es tónico-clónico, y también las mioclonías y las combinaciones, así como atónicos y los espasmos epilépticos. O no motoras, que van a ser las crisis de ausencias, que pueden ser típicas o atípicas, que son las más comunes. Y de un inicio desconocido, también puede tener características motores o no motoras, pero siempre tratamos de determinar a partir de esas cuál de las dos fue. Y si no, la dejamos como no clasificada. Entonces, vamos a comenzar con las definiciones. ¿Qué es una convulsión tónica? Es aquella en donde una parte del cuerpo o el cuerpo de manera generalizada va a tener un espasmo muscular sostenido de más de 2 segundos, es decir, el paciente se queda rígido en la extremidad o como tal todo el cuerpo. La clónica vamos a tener que son unos espasmos rítmicos. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener como una especie de brincos con un periodo de tiempo entre cada uno de ellos similar y van a ser múltiples, mientras que la mioclonía pueden ser unos espasmos irregulares como saltos rápidos y menores de 100 milisegundos. Los espasmos epilépticos se dan más que nada en niños y pueden presentarse como una flexión o extensión focal de los brazos y la flexión del tronco que dura de 1 a 2 segundos en series. Pueden ser focales o generalizadas. Los automatismos son actividades motoras menos coordinadas que no tienen sentido y son repetitivas. Se pueden dar ya sea en convulsiones focales y en crisis de ausencias, y una forma para acordarnos de ellas es que de manera normal, si es que el paciente las presenta, digamos en caso de un paciente que no tenga enfermedad, las hace, pues uno los ve como un comportamiento normal. Entonces, ¿cuáles pueden ser? Puede ser parpadeo, chupeteo, también una especie de movimiento como si estuviera pedaleando. Y también podemos tener las alteraciones de los comportamientos, que incluyen un paro de movimiento y ausencia de respuesta y engloba toda la convulsión. Eso es muy importante. Vamos a presentar ciertos casos para que quede más claro esto. En el primero vamos a tener un adolescente con ya un diagnóstico de epilepsia mioclónica juvenil que presenta en este video una convulsión clónica, tónica, clónica. Entonces, en un inicio vamos a tener que va a presentar unos movimientos repetitivos de los miembros superiores que van a ser rítmicos. Luego la paciente se va a quedar como paralizada, especialmente los miembros superiores, y finalmente vuelve a tener esa especie de saltos o brincos que van a ser en un intervalo de tiempo muy similar entre cada uno de ellos. It's all right, close to it. It's all right, it's all right. It's all right.
Listo. Entonces, haciendo una recapitulación de ese video, como pudimos ver, al inicio la paciente pierde el estado de conciencia, ya no comienza a responder a la cuidadora en la que está. Posteriormente, nosotros vamos a tener que los miembros superiores comienzan a dar brincos de manera simétrica y en los cuales vamos a tener un periodo de tiempo entre cada uno de los brincos de manera similar. Y finalmente, vamos a tener que los miembros superiores se mantienen rígidos y la paciente entra en la fase tónica de la convulsión. Y posteriormente otra vez aparecen los brincos que entra otra vez a la fase clónica. En segundo caso vamos a tener las convulsiones mioclónicas. Este va a ser dado como una alteración rápida del movimiento en el miembro superior, especialmente izquierdo. Entonces vamos a ver el video. Eso fueron las convulsiones mioclónicas. Y el tercer caso, por el momento, van a ser las convulsiones tónicas focales. En este, vamos a tener que el paciente, al encontrarse dormido, comienza a presentar la convulsión. Y uno podría pensar que puede ser generalizada, pero lo que nos indica que es focal es que el mayor compromiso va a ser en el hemicuerpo izquierdo, especialmente el miembro superior izquierdo, y también vamos a tener una desviación de la cabeza hacia ese lado. Con lo cual vamos a tener que es focal y como vimos, la extremidad se mantiene sostenida, contraída, y por eso es tónica. Otras definiciones, vamos a tener más que nada centrándonos en las convulsiones focales, que pueden ser con alteraciones autonómicas, como pueden ser sensaciones gastrointestinales, de calor o frío, rubor o piloerección, palpitaciones, cambio respiratorio y otros cambios autonómicos, cognitivas focales, como pueden ser déjà vu, amais vu, alucinaciones, ilusiones, déficit de lenguaje, convulsiones emocionales focales, como pueden ser miedo, ansiedad, agitación, ira, hasta risas, como nosotros los hemos visto últimamente en las películas con el Guasón, que es la convulsión gelástica. Vamos a tener la convulsión focal sensorial, que puede presentarse de manera olfatoria, visual, auditiva, de frío o calor, ausencias típicas, que ya es generalizada, en la cual vamos a tener una interrupción súbita de las actividades, el paciente se queda con mirada en blanco y una leve supraversión ocular. El paciente no va a responder al llamado y la duración va a ser típicamente de hasta 30 segundos. Y también vamos a tener las ausencias atípicas, en la cual la presentación de la convulsión va a ser menos abrupto y vamos a tener que se dan unos cambios en el tono más pronunciados, así como alteraciones en el electroencefalograma, como pueden ser unos picos lentos, irregulares y generalizados. Y aquí tenemos un ejemplo de una ausencia típica, en la cual a la paciente se le está haciendo un test de hiperventilación, con el cual se desencadena la convulsión. Como pudimos ver, aquí la paciente está haciendo el test de hiperventilación cuando de manera súbita pierde el estado de conciencia, comienza a tener un automatismo que es el parpadeo y una leve supraversión de la mirada. Dura menos de 30 segundos y posteriormente retoma la actividad que estaba haciendo de manera completamente normal. En la tabla de la izquierda no se me vayan a asustar, son los descriptores comunes que se pueden dar por alteración del comportamiento. Estas diapositivas las van a tener después, entonces para que lo revisen con más calma. Y en la parte de acá vamos a tener el camino que hemos hecho. Primero comenzamos con las convulsiones y vamos a definir focal, generalizada o de inicio desconocido. Luego, dependiendo de si es que ya podemos clasificar una como una epilepsia, pues ya tenemos el tipo de epilepsia que puede ser igual, dependiendo de la convulsión focal, generalizada, una combinación de las dos o desconocida. Y finalmente, vamos a ver si es que se puede determinar como tal un síndrome epiléptico. Acordarnos que de manera transversal al abordaje vamos a buscar comorbilidades
y la etiología de las convulsiones y de la epilepsia. ¿Cuáles son los síndromes epilépticos que podemos tener? Lo vamos a dividir mediante el grupo etario. Pueden ser neonatales o infantiles, como el síndrome de West, en el cual se van a dar espasmos epilépticos en el primer año de vida, con una alteración global del desarrollo. Es una encefalopatía epiléptica. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de las convulsiones, el paciente poco a poco se va a ir deteriorando. En el caso de la infancia, vamos a tener el síndrome de Lennox-Gastaut, que van a ser varios tipos de convulsiones intratables, como van a ser las convulsiones tónico-clónico generalizadas o las crisis de ausencias, pero se asocia con alteraciones cognitivas y de comportamiento, así como anormalidades estructurales cerebrales, y el examen físico y neurológico pueden estar alterados. Las ausencias infantiles se pueden dar entre los 2 a los 12 años y se pueden tener un antecedente en el 15 al 20% de los casos de convulsiones febriles, pero el niño no va a presentar otras alteraciones al examen neurológico, al nivel cognitivo, ni al nivel de las imágenes que se le pueden realizar. En el caso de la adolescencia y adultez, podemos tener la epilepsia de ausencias de la juventud, con un inicio entre los 8 a los 20 años de edad, y que se puede asociar a déficit de atención e hiperactividad y dificultades del aprendizaje, y son niños previamente sanos. La epilepsia mioclónica juvenil son aquellas convulsiones mioclónicas y tónico-clónicas generalizadas que se inician entre los 8 y los 25 años de edad, y un 5% pueden evolucionar desde una epilepsia de ausencias de la infancia. Van a tener antecedentes normales, un desarrollo y cognición normal y un examen neurológico completamente normal. Y para finalizar esta parte de la clasificación, vamos a ubicar algunas epilepsias en las epilepsias generalizadas genéticas, que van a ser la epilepsia de ausencias de la niñez, de la juventud, mioclónica juvenil y las convulsiones tónico-clónico generalizadas. Entrando al momento del manejo, vamos a tener como objetivos reducir o eliminar las convulsiones, minimizar los efectos adversos, mejorar las comorbilidades y la calidad de vida del paciente. Nuestra primera línea farmacológica van a ser los anticonvulsivos, los cuales tratan de suprimir la generación, propagación y severidad de la convulsión, y en el caso de una adherencia inadecuada, a diferencia de otras enfermedades como pueden ser la diabetes o la hipertensión, con una sola dosis que no se administra al paciente se pueden tener desenlaces fatales como la muerte. A pesar de todo el camino que hemos recorrido con el desarrollo de los anticonvulsivantes y por el momento tener más de 20 con diferentes mecanismos de acción, no se ha reducido la resistencia a los medicamentos. Vamos a tener que solo 1/3 de los pacientes que reciben la primera línea van a tener un control de las convulsiones, pero el resto van a necesitar un manejo hasta de polifarmacia, el cual, a pesar de eso, no va a poder controlar las convulsiones. ¿Cuándo vamos a comenzar el tratamiento? En aquellos pacientes con factores de riesgo para la recurrencia, como ya lo habíamos visto, que tengan alteración en el examen neurológico, en las imágenes o algún antecedente familiar, pacientes con epilepsia ya diagnosticada, y vamos a comenzar a elegir el anticonvulsivo, dependiendo del tipo de síndrome, el tipo de convulsión, las reacciones medicamentosas adversas que puede presentar, las interacciones con otros medicamentos que esté tomando el paciente, los costos, entre otros. Siempre tener en cuenta que el ácido valproico o valproato no se va a dar en mujeres con potencial reproductivo o aquellas mujeres que vayan a tener hijos, debido al riesgo de teratogenicidad por defectos del tubo neural. Tener en cuenta que el 80% de los pacientes van a presentar alguna reacción medicamentosa adversa y entre el 30 y 40% van a ser reacciones que van a impactar en la calidad de la vida. Para tratar de disminuir esto, se tiene que titular los medicamentos, es decir, ir de dosis menores a dosis mayores para poder controlar los síntomas y también estar muy pendiente de la tolerabilidad del paciente. Comenzando con las convulsiones focales, la primera línea va a ser la carbamazepina o la lamotrigina. En el caso de que el paciente no lo tolere, se puede utilizar también el levetiracetam o la oxcarbazepina en mujeres. Y en el caso de también niños, hombres o en aquellas mujeres que no vayan a tener un hijo, también se puede utilizar el ácido valproico. Como segunda línea, vamos a utilizar una terapia adyuvante, que es decir, la unión de medicamentos, que pueden ser mediante la carbamazepina, gabapentina, levetiracetam, topiramato, entre otros que están ahí mencionados.
En las convulsiones tónico-clónico generalizadas, como primera línea, el ácido valproico. Pero en caso de que esté contraindicado, también se puede utilizar la motrigina. Siempre tener cuidado en las mioclonías, ya que las puede exacerbar, al igual que la carbamazepina y los carbamazepina, puede exacerbar las mioclonías y las ausencias. En caso de una segunda línea, se puede utilizar una terapia adyuvante con clobazam, lamotrigina, levetiracetam, topiramate, pero siempre tener en cuenta la sospecha de crisis de ausencias o mioclonías, para evitar los medicamentos que están enlistados ahí abajo, como la carbamazepina, la gabapentina, oscarbazepina, fenitoína, la pregabalina y el vigabatrin, ya que las pueden aumentar la presentación. La crisis de ausencias, como primera línea, las guías dicen la etosuximida, y también se puede utilizar el ácido valproico. Tener en cuenta que la etosuximida por el momento no está en Colombia, entonces nos queda el ácido valproico y en aquellos casos que no se le puede utilizar también la lamotrigina. Y como segunda línea, la terapia adyuvante, uniendo cualquiera de estos tres, y si no sirve este tratamiento, se trata de referir a un especialista. Finalmente, las convulsiones mioclónicas vamos a tener como primera línea el valproato o el levetiracetam o topiramato si este está contraindicado. Y en segunda línea, una terapia adyuvante con levetiracetam o topiramato, y no se ofrecen los medicamentos que ya hemos mencionado antes porque las pueden exacerbar. Ahora vamos a pasar a una revisión de estos medicamentos anticonvulsivos. Para que sea un poquito más sintetizada la información, tener en cuenta siempre las reacciones medicamentosas adversas. Estas pueden ser de diferentes tipos, como pueden ser alteraciones gastrointestinales, como náuseas, vómito, alteraciones a nivel cognitivo, como pueden ser un aumento de la somnolencia, una disminución de la memoria, de la atención, así como también alteraciones idiosincráticas, ya sea un rash maculopapular. Vamos a tener en ciertos casos síndrome de Steven-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, y también reacciones medicamentosas a largo plazo, especialmente la disminución de la densidad ósea, dependiendo del tipo de medicamento que nosotros estemos utilizando. En algunos casos también van a ser categoría D en el embarazo. Esto quiere decir que no se pueden utilizar durante el periodo de gestación. Y tener en cuenta que siempre van a ser de cinta lila, entonces son fármacos restringidos aquí en Colombia. En cada una de las diapositivas que van a ver a continuación van a tener las reacciones medicamentos adversas con mayor detalle de cada uno. Y esto, como les dije, las diapositivas van a estar a su disposición después para que lo revisen con más calma. Entonces nos vamos a centrar en el mecanismo de acción, en qué tipo de convulsiones sirven y las dosis. Vamos a comenzar con el fenobarbital. Su mecanismo de acción va a ser un agonista de los receptores GABA-A. Esto implica que se van a aumentar la entrada de cloro, con lo cual se genera una disminución de la capacidad de excitación neuronal y esto impide que se genere una convulsión. Se puede utilizar en las convulsiones focales y tónico-clónico generalizadas y no va a ser efectivo contra las crisis de ausencias. La dosis de mantenimiento va a ser de 1 miligramo por kilogramo por día a 2.5 miligramos por kilogramo. Pasando a la fenitoína, vamos a tener primero como una especie de memotecnia que todos aquellos anticonvulsivantes que terminen en NA van a ser o van a afectar como tal el canal de sodio, para que les quede un poco más fácil. Existen ciertas excepciones a la regla que ya las vamos a topar más adelante. Entonces, mecanismo de acción, unión al estado activo del canal de sodio, con lo cual luego se va a generar un periodo refractario a la despolarización neuronal y no se genera la convulsión. Es efectiva contra las convulsiones focales y tónico-clónico generalizadas y no es útil para mioclonías o ausencias. La dosis de inicio va a ser de 200 a 400 miligramos por día, que se pueden dar al acostarse. Y en este gráfico nosotros vamos a tener el por qué este medicamento tiene tantas reacciones medicamentosas adversas. Vamos a tener que este fármaco tiene una cinética no lineal. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de cierta dosis, si nosotros aumentamos la dosis, la cantidad absorbida o la cantidad que se va a expresar en plasma va a aumentar de manera exponencial y de una manera no controlada. Con lo cual, a partir más o menos de 300 miligramos, vamos a tener que el paciente pueda estar predispuesto a presentar mayor cantidad de reacciones medicamentos adversas, especialmente en aquellos que tengan alteraciones como una falla hepática, falla renal o que sean ancianos. La carbamazepina también va a afectar el canal de sodio,
Va a ser útil en convulsiones focales, tónico-clónicas generalizadas. Ojo que puede exacerbar ausencias, mioclonías y atonías. Y la dosis de inicio va a ser de 100 miligramos 2 veces al día o 200 miligramos al acostarse. Se puede aumentar 200 miligramos cada 3 días hasta llegar a una dosis máxima de 400 miligramos 2 veces al día. La oxcarbazepina va a ser un análogo estructural al medicamento que vimos antes. Es útil en convulsiones focales, pero no se utiliza en epilepsia generalizada. Se puede empezar a 150 miligramos 2 veces al día e ir titulando 300 miligramos por semana hasta una dosis máxima de 1200 miligramos 2 veces al día. La lancosamida va a bloquear los canales de sodio aumentando la inactivación lenta. Este es uno de los que bloquea los canales de sodio que no entra dentro de la memotecnia que les di, entonces tenerla muy en cuenta. Y sirve para convulsiones focales. Se puede dar una dosis inicial de 100 miligramos por día por una semana, y luego 100 miligramos 2 veces por día y aumentar 100 miligramos cada 1 o 2 semanas, hasta que se controlen las convulsiones, o se tengan efectos adversos o se llegue a una dosis tope de 600 miligramos por día. El ácido valproico, uno de los que nosotros más hemos escuchado, tiene múltiples mecanismos de acción, como puede ser la potenciación de GABA, como ya sabemos, pues puede aumentar la entrada o el influjo de cloro a la neurona. Vamos a tener un bloqueo de los canales de calcio, bloqueos de canales de sodio. ¿Y esto qué quiere decir? Que al bloquear los canales de sodio no se va a dar una despolarización, los canales de calcio no se van a abrir, no se liberan neurotransmisores y como tal el impulso no se va a transmitir, con lo cual se para como tal la convulsión. Puede ser útil para convulsiones focales y generalizadas, incluyendo ausencias y mioclonías, con una dosis de inicio de 500 miligramos al acostarse o 250 miligramos 2 veces al día. Y se puede elevar la dosis hasta 1000 a 2000 miligramos por día. La etosuximide, acordémonos que es uno que sirve para las crisis de ausencias, se encarga de bloquear los canales de calcio tipo T, pero este no va a estar disponible en Colombia. El levetiracetam tiene una unión a la proteína de la vesícula sináptica SB2A, la cual disminuye la liberación de neurotransmisores. Acordémonos que esta proteína SB2A es la que permite que la vesícula se una a la porción terminal del axón, con lo cual se fusiona la vesícula como tal y se permite la liberación de los neurotransmisores. Va a servir como para convulsiones focales, tónico-clónicas generalizadas y mioclonías. Y se puede comenzar con 500 miligramos por día en 2 dosis o una vez al acostarse con la preparación de liberación prolongada y aumentar las dosis hasta 3000 a 4000 miligramos por día. La lamotrigina, vamos a tener que bloquear los canales de sodio, pero también tiene otros mecanismos de acción desconocidos que también permiten que sirva contra las crisis de ausencias. Sirve para epilepsias focales, tónico-clónicas generalizadas y el síndrome de Lennox-Gastaut. No va a ser tan efectivo para los ausencias como el valproato, pero pues igual también puede ser una alternativa que nosotros podemos presentarle al paciente. Y se puede iniciar a 25 miligramos por día por 2 semanas, seguidas de 50 miligramos al día por 2 semanas más, y luego 100 miligramos al día para evitar la aparición del rash maculopapular. Entonces, esto es un ejemplo de la titulación del medicamento. La gabapentina, no aplica con la memotecnia, va a actuar sobre los canales de calcio y se une a la subunidad alfa-2 de los canales de calcio voltaje dependientes. Con esto pues no se abren y no se permite la liberación de neurotransmisores y sirve como tratamiento adyuvante en convulsiones focales y pueden exacerbar las mioclonías. También está aprobado para el tratamiento de neuralgia postherpética como otro uso para este medicamento y se puede dar en una dosis inicial de 300 miligramos por día a 400 miligramos. La pregabalina está relacionada estructuralmente a gabapentina. Solo se utiliza para convulsiones focales, sirve como terapia adyuvante y puede exacerbar ausencias y mioclonías, entonces tenerle mucho cuidado en estos pacientes. Se puede dar una dosis inicial de 75 miligramos al acostarse o dividido en 2 dosis. Y se puede aumentar de 75 a 150 miligramos cada semana con una dosis tope de 300 miligramos 2 veces al día. El topiramato va a ser un antagonista de los receptores AMPA, con lo cual se aumenta la actividad GABA y un bloqueo también de los canales de sodio dependientes. Va a ser efectivo contra las convulsiones focales y tónico-clónico generalizadas. No sirve contra las ausencias. También tiene otros usos, como va a ser una profilaxis para la migraña, y también se puede utilizar off-label para el desorden bipolar.
Y se puede iniciar con 25 miligramos al día y ahora se aumenta la dosis 25 miligramos cada semana hasta 100 miligramos por día. Ahí concluimos esa parte de la revisión de la farmacología y vamos a definir qué es la epilepsia resistente al manejo. Esta epilepsia resistente al manejo, como ya lo había mencionado, es altamente frecuente, por lo cual solo un tercio de los pacientes van a poder controlar las convulsiones con la primera línea de medicación. Y la definición de esta va a ser que es la falla de control de las convulsiones tras la administración de dos anticonvulsivos bien tolerados, que sean apropiados para el tipo de enfermedad que tiene el paciente y que sean escogidos correctamente. Se tienen en cuenta factores de riesgo y esta entidad va a aumentar como tal la morbilidad y la mortalidad de nuestro paciente y deben ser remitidos a un centro especializado para poder revalorar el caso y el tratamiento. Entonces, ver si es que las convulsiones no se están dando por otra etiología y en el caso del tratamiento, que primero que el paciente sí tenga adherencia al tratamiento, ver las reacciones medicamentosas que puede presentar y si es que las dosis y el intervalo son adecuados para el manejo de la enfermedad. Finalmente tenemos otros manejos, como puede ser la cirugía resectiva, el cual va a ser el cual no va a ser para todos los pacientes. Depende mucho, especialmente de si nosotros podemos determinar con certeza en dónde está la alteración en el sistema nervioso central. Esto quiere decir que sea una lesión capaz de ser determinada en la resonancia magnética, con lo cual la resección puede ser más fácil. Y esto va, en caso de que se haga de una buena manera, pueda mejorar la calidad de vida y puede presentar una menor carga medicamentosa. Tener en cuenta que posterior a la cirugía se pueden presentar ciertas alteraciones como la memoria o también el lenguaje en el caso de la resección de hemisferios dominantes y también alteraciones del ánimo, cefalea, infecciones, accidente cerebrovascular, pero esto va a ser en la minoría de los pacientes. En aquellos pacientes que las lesiones no pueden ser localizadas de manera certera, se pueden implantar ciertos electrodos de electroencefalograma intracraneales, con lo cual se trata de determinar o se hace un mapeo de dónde puede estar la lesión y se hace la intervención. Pero también existen otras alternativas en aquellos pacientes que no sean aptos para la cirugía, como puede ser la neuroestimulación, como un ejemplo, la estimulación del nervio vago. Y la terapia dietaria también entra, como puede ser la dieta cetogénica, que puede ser útil especialmente en pacientes con alteraciones del metabolismo, como puede ser la deficiencia de GLUT1 y de la piruvato deshidrogenasa. Se ha determinado que más del 50% de los pacientes van a tener una reducción de más del 50% de las convulsiones y un tercio una reducción del 90%. Pero el problema es que tiene pobre tolerabilidad y efectos adversos como estreñimiento, vómito, falta de energía y hambre. Y ya para concluir, vamos a tener de manera de repaso que la epilepsia es una enfermedad sumamente importante que puede afectar a cualquier persona y va a tener un alto impacto en la calidad de vida, la mortalidad y la morbilidad de los pacientes, por lo cual tenemos que tratar de, a pesar de que el diagnóstico sea difícil, tratar de hacerlo de la mejor manera para poder brindar una terapia adecuada y personalizada, para poder tratar de controlar las convulsiones y siempre elaborar el diagnóstico por pasos y brindar la terapia individualizada para que el paciente no presente algunas otras comorbilidades o tratar de reducir las reacciones medicamentos adversas. Eso sería todo por hoy. Esta es la bibliografía que se utilizó para esta revisión y espero que les haya gustado. Bueno, Emilio, muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguien tenga de pronto alguna pregunta o algún comentario. Sí, bueno, hola, buenas noches. Yo tengo una pregunta. De pronto, en esta revisión, que pues es bastante actual, hay, ¿ha habido en algún momento mención sobre el uso de cannabinoides como terapia coadyuvante? Sí, buenas noches. Por el momento de lo que yo revisé la literatura, no se mencionaba, por lo menos en las guías NICE, no se mencionaba como tal. Entonces no te sabría decir como tal la respuesta, no estoy seguro de eso. Vale, gracias.
¿Alguien más? ¿Una pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, pues creo que no hay más preguntas, pero nada, queda agradecerte, excelente charla, en verdad, nos gustó muchísimo. Entonces, pues muchísimas gracias y a todos también por haber participado y que tengan una bonita noche. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.